El 17 de julio de 2019, Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión, una sentencia que cumpliría en la cárcel más brutal de Estados Unidos. Esta prisión de máxima seguridad alberga a algunos de los criminales más peligrosos y despiadados del planeta, y ahora también es el hogar del antiguo líder del cártel de Sinaloa. ¿Por qué este lugar tiene una reputación tan aterradora? ¿Qué hace que incluso los delincuentes más peligrosos del mundo teman ser enviados allí? Este es un documental completo sobre ADX Florence, una prisión tan extrema que muchos la consideran una versión moderna y perfectamente organizada del infierno. El 20 de julio de 2019, El Chapo fue trasladado oficialmente a ADX Florence. Sin embargo, para entender cómo terminó allí, debemos retroceder varios años atrás. Mucho antes de cruzar aquellas puertas de acero, realizó algo que lo convirtió en uno de los hombres más buscados del planeta. Su primera fuga de prisión parece sacada de una película, pero cuando se trata de El Chapo, la realidad suele superar a la ficción. El 19 de enero de 2001 logró escapar de una de las prisiones más seguras de México gracias a la ayuda de guardias y trabajadores corruptos que habían sido comprados por su inmensa fortuna. Uno de ellos era un funcionario llamado Francisco El Chito Camberos Rivera. Todo había sido cuidadosamente planificado. El Chapo había sobornado a numerosas personas dentro de la prisión para garantizar que cada detalle saliera según lo previsto. Cuando llegó el momento de ejecutar el plan, el Chito abrió electrónicamente la puerta de su celda, ocultó a El Chapo dentro de un carrito de lavandería lleno de ropa sucia y comenzó a transportarlo a través de distintos controles de seguridad. Lo verdaderamente increíble es que se trataba de una prisión de máxima seguridad. El carrito tuvo que atravesar numerosos pasillos, puertas y puntos de control antes de llegar al exterior. Durante unos instantes, la operación estuvo a punto de fracasar cuando el carrito comenzó a rodar hacia atrás. El Chapo temió que se volcara y que todo terminara allí mismo. Sin embargo, la suerte volvió a estar de su lado. El carrito logró detenerse y el Chito consiguió llevarlo hasta el estacionamiento, donde otro vehículo lo esperaba para completar la fuga. Aquella primera evasión consolidó la imagen de El Chapo como uno de los hombres más peligrosos y escurridizos del mundo. En ese momento, Estados Unidos ya buscaba su extradición, y él sabía perfectamente que, si algún día era trasladado allí, las posibilidades de volver a ver la libertad serían prácticamente nulas. Significaría perder su imperio criminal, su poder y gran parte de la influencia que había construido durante décadas. Por eso decidió desaparecer. Sin embargo, aquella espectacular fuga no fue el final de la historia. En realidad, fue solo el comienzo del fin. Pero toda historia tiene un punto de inflexión, y para El Chapo ese momento llegó años después. Tras permanecer oculto durante más de una década mientras seguía dirigiendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, las autoridades finalmente lograron localizarlo. En febrero de 2014, una operación conjunta entre la Marina Mexicana, la DEA y los US Marshals culminó con su captura en Mazatlán. Después de años de persecución, parecía que por fin había llegado el final de su carrera como fugitivo. Las imágenes de su arresto dieron la vuelta al mundo, y muchos pensaron que, esta vez, las autoridades habían ganado la partida. Sin embargo, cuando se trata del Chapo, las cosas rara vez salen como se espera. Tras su captura, fue trasladado a una de las prisiones más seguras de México. El gobierno aseguró que las medidas de vigilancia eran extraordinarias y que sería imposible repetir el error que había permitido su primera fuga. Durante un tiempo, parecía que realmente habían aprendido la lección. Pero la noche del 11 de julio de 2015 ocurrió algo que dejó al mundo entero sin palabras. Las cámaras de seguridad grabaron a El Chapo caminando tranquilamente hacia la zona de la ducha de su celda. Era una rutina normal, algo que había hecho innumerables veces. Sin embargo, segundos después desapareció de la imagen. Cuando los guardias revisaron la celda, descubrieron algo impensable. Bajo el área de la ducha se encontraba la entrada a un sofisticado túnel de fuga, construido a más de 10 metros de profundidad. No se trataba de un simple agujero excavado apresuradamente, era una auténtica obra de ingeniería. El túnel tenía aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud y estaba equipado con sistemas de ventilación, iluminación eléctrica y una motocicleta adaptada sobre rieles para transportar herramientas y materiales. La construcción había requerido meses de trabajo
una enorme inversión económica y una coordinación extremadamente compleja. Lo más sorprendente era que nadie había detectado nada. La noticia provocó una humillación internacional para el gobierno mexicano. Por segunda vez, el Chapo había escapado de una prisión de máxima seguridad. Y por segunda vez, había demostrado que su dinero, su influencia y su capacidad de corrupción parecían no tener límites. La fuga convirtió a Joaquín Guzmán en una figura casi legendaria dentro del mundo criminal, pero también provocó una reacción inmediata en Estados Unidos. Para las autoridades estadounidenses, aquello fue la prueba definitiva de que México no podía garantizar que el Chapo permaneciera encerrado. Si algún país quería impedir una tercera fuga, tendría que ser Estados Unidos. Y esa decisión cambiaría para siempre el destino del narcotraficante más famoso del planeta. La segunda fuga del Chapo provocó una persecución internacional sin precedentes. México quedó en evidencia ante el mundo y Estados Unidos aumentó la presión para capturarlo cuanto antes. Esta vez, no se trataba únicamente de detener a un narcotraficante, se trataba de atrapar a un hombre que había humillado a dos gobiernos y que parecía capaz de escapar de cualquier prisión. Durante meses, las autoridades siguieron cada pista, analizaron cada movimiento de sus colaboradores y desplegaron una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia reciente. Finalmente, el 8 de enero de 2016, la cacería llegó a su fin. La Marina mexicana localizó a El Chapo en la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. El operativo derivó en un intenso enfrentamiento armado y, aunque logró escapar inicialmente a través de un sistema de alcantarillado, fue capturado pocas horas después cuando intentaba huir de la zona. Esta vez era diferente. Ya no habría margen para errores, ya no habría segundas oportunidades y, desde luego, tampoco habría una tercera fuga. Poco después comenzó el proceso de extradición hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses llevaban años esperando ese momento y estaban decididas a asegurarse de que nunca más volviera a caminar libremente. Tras ser extraditado en 2017, comenzó uno de los juicios más mediáticos de la historia moderna. Durante meses, fiscales, agentes federales, antiguos socios y colaboradores desfilaron ante el tribunal, revelando detalles sorprendentes sobre el funcionamiento del cártel de Sinaloa. Las acusaciones eran enormes: tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, corrupción, conspiración criminal y liderazgo de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del planeta. Cada nuevo testimonio parecía confirmar la magnitud de un imperio que había operado durante décadas. Finalmente, en febrero de 2019, llegó el veredicto. El jurado declaró a Joaquín "El Chapo" Guzmán culpable de todos los cargos. La sentencia fue devastadora: cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión, sin posibilidad real de volver a ver la libertad. Sin embargo, la verdadera condena no era únicamente el tiempo que pasaría encerrado. Lo verdaderamente aterrador era el lugar al que sería enviado: a DX Florence, una prisión tan extrema que muchos la consideran la cárcel más segura del planeta. Un lugar diseñado específicamente para albergar a los criminales más peligrosos, violentos y difíciles de controlar de Estados Unidos. Allí cumplen condena terroristas, asesinos múltiples, líderes de organizaciones criminales y delincuentes considerados demasiado peligrosos para cualquier otra prisión. Y cuando el Chapo cruzó aquellas puertas de acero por primera vez, probablemente comprendió algo que jamás había experimentado antes. Había escapado de cárceles mexicanas, había burlado a cientos de policías, había utilizado su dinero para corromper sistemas enteros, pero esta vez estaba entrando en un lugar construido precisamente para hombres como él. Un lugar del que nadie había conseguido escapar jamás. Y cuando descubras cómo funciona realmente ADX Florence, entenderás por qué muchos la describen como una versión moderna del infierno. Para entender por qué el Chapo terminó en una prisión tan extrema, primero hay que comprender cómo nació ADX Florence. Todo comenzó en la década de 1980. En aquella época, las penitenciarías federales más seguras de Estados Unidos ya albergaban a algunos de los criminales más peligrosos del país. Sin embargo, un incidente ocurrido en 1983 cambió por completo la forma en que el gobierno estadounidense entendía la seguridad penitenciaria. Ese año, 2 oficiales penitenciarios fueron asesinados por miembros de la Hermandad Aria dentro de una prisión federal. Los ataques demostraron que incluso las cárceles más seguras del momento tenían vulnerabilidades que podían ser explotadas por reclusos especialmente violentos y organizados.
Para las autoridades, aquello fue una señal de alarma. Había criminales tan peligrosos que ninguna prisión existente podía controlarlos adecuadamente. Si querían evitar nuevos asesinatos, motines o fugas, necesitaban construir algo completamente diferente. Así nació la idea de ADX Florence. El objetivo era simple, aunque aterrador: crear una prisión de la que nadie pudiera escapar y en la que los reclusos más peligrosos del país permanecieran completamente aislados y bajo vigilancia constante. El gobierno estadounidense invirtió aproximadamente $60 millones en la construcción de la instalación. Cada detalle fue diseñado con una obsesión casi absoluta por la seguridad. No se trataba de una prisión convencional, era una fortaleza construida para encerrar a personas consideradas una amenaza incluso dentro del propio sistema penitenciario. Finalmente, el 10 de enero de 1995, ADX Florence abrió sus puertas por primera vez en el estado de Colorado. La prisión forma parte del Complejo Correccional Federal de Florence, un enorme conjunto penitenciario compuesto por varias instalaciones con distintos niveles de seguridad. Sin embargo, ninguna de ellas se acerca siquiera al nivel de aislamiento y control que existe dentro de ADX. Aunque el complejo fue diseñado para albergar a cientos de reclusos, nunca ha operado a plena capacidad. Solo los presos considerados extremadamente peligrosos son enviados allí. Hombres que han cometido actos de terrorismo, asesinatos múltiples, crímenes organizados de gran escala o que han demostrado ser imposibles de controlar en otras prisiones. Y, por supuesto, también aquellos que ya han escapado de cárceles de máxima seguridad. Por eso, cuando el Chapo llegó a ADX Florence, no fue tratado como un preso común. Para las autoridades estadounidenses, era exactamente el tipo de recluso para el que aquella prisión había sido construida. Pero si la historia de la creación de ADX Florence ya resulta impresionante, las condiciones de vida en su interior son todavía más impactantes. Porque lo verdaderamente aterrador no son los muros, las cámaras o las puertas de acero. Lo verdaderamente aterrador es la forma en que se vive dentro de ellas. Si existe una razón por la que ADX Florence es conocida como la prisión más dura de Estados Unidos, no son sus muros, ni sus torres de vigilancia, ni siquiera sus sistemas de seguridad. Lo que realmente hace temible a este lugar es la vida diaria de quienes están encerrados allí. Ubicada en Colorado, ADX Florence forma parte del Complejo Correccional Federal de Florence, un conjunto de instalaciones penitenciarias con distintos niveles de seguridad. Sin embargo, ADX ocupa un lugar aparte. Está reservada para aquellos reclusos considerados demasiado peligrosos para cualquier otra prisión del país. Actualmente alberga a poco más de 300 presos distribuidos en varias unidades de seguridad. Muchos de ellos fueron enviados allí después de protagonizar intentos de fuga, actos violentos o incidentes graves dentro de otras cárceles federales. El Chapo es uno de esos casos. Después de escapar en 2 ocasiones de prisiones de máxima seguridad en México, las autoridades estadounidenses concluyeron que ninguna cárcel convencional podía garantizar que permaneciera encerrado. Por ese motivo, su vida cambió radicalmente al ingresar en ADX Florence. Los reclusos pasan aproximadamente 23 horas al día completamente solos dentro de sus celdas. Durante ese tiempo apenas tienen contacto humano y la mayoría de sus actividades se realizan en aislamiento absoluto. Cada movimiento está cuidadosamente controlado y supervisado. La única hora restante suele destinarse al ejercicio o a actividades limitadas fuera de la celda. Sin embargo, incluso ese pequeño privilegio está sujeto a estrictas medidas de seguridad. Los presos nunca saben exactamente cuándo podrán salir. Puede ser por la mañana, por la tarde o incluso durante la noche. Los horarios son decididos exclusivamente por los funcionarios penitenciarios. Cuando abandonan sus celdas, son escoltados bajo fuertes medidas de control. Dependiendo de su nivel de peligrosidad, pueden llevar esposas, grilletes o ambos al mismo tiempo. En el caso de reclusos considerados especialmente peligrosos, como el Chapo, las precauciones son extremas. Incluso las llamadas áreas de recreación están lejos de parecer espacios normales. Muchos presos realizan ejercicio en recintos individuales rodeados por muros de hormigón y estructuras metálicas. Son espacios reducidos donde apenas pueden caminar unos pocos metros antes de tener que darse la vuelta. Para muchas personas, la parte más dura de la condena no es la falta de libertad física, sino la sensación constante de aislamiento. Días, semanas y años pueden transcurrir con un contacto humano mínimo,
bajo una rutina prácticamente idéntica y sin apenas estímulos externos. Y eso es solo el principio. Porque las propias celdas están diseñadas para eliminar cualquier oportunidad de fuga, cualquier posibilidad de ocultar objetos peligrosos y, en algunos casos, incluso cualquier referencia visual al mundo exterior. Es entonces cuando se comprende que ADX Florence no fue construida simplemente para encerrar criminales. Fue construida para asegurarse de que nunca vuelvan a escapar. La seguridad de ADX Florence no depende únicamente de los guardias o de los muros que rodean el complejo. Cada celda ha sido diseñada para controlar hasta el más mínimo detalle de la vida de los reclusos. A primera vista, la celda puede parecer sencilla. Sin embargo, prácticamente todo en su interior está construido para impedir cualquier intento de fuga o acto de violencia. La cama, el escritorio y el taburete están fabricados completamente de hormigón. No hay piezas sueltas que puedan desmontarse ni objetos que puedan convertirse fácilmente en armas. Junto a la puerta se encuentra el inodoro, diseñado para funcionar automáticamente y reducir cualquier posibilidad de manipulación. Algunas celdas disponen de una pequeña ducha integrada y controlada mediante temporizadores, mientras que el lavabo ha sido construido de forma que elimine componentes considerados potencialmente peligrosos. La celda del Chapo se encuentra entre las más vigiladas de toda la prisión. Según distintos informes, dispone de un televisor, pero el contenido al que puede acceder está estrictamente controlado. Los programas disponibles suelen ser educativos, religiosos o recreativos previamente autorizados. También puede recibir ciertos libros y revistas aprobados por la Administración Penitenciaria. Sin embargo, uno de los elementos más llamativos de la celda es la ventana. A diferencia de las ventanas convencionales, estas están diseñadas para impedir que los reclusos identifiquen su ubicación exacta dentro del complejo penitenciario. La luz natural entra en la celda, pero la vista al exterior es extremadamente limitada. En la práctica, resulta casi imposible obtener información útil sobre el entorno. Y más allá de esas paredes comienza el verdadero sistema de seguridad. Fuera de las celdas existe una enorme red de cámaras de vigilancia, detectores de movimiento y cientos de puertas de acero controladas electrónicamente desde un centro de mando. Los funcionarios supervisan la actividad de los reclusos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, la prisión cuenta con sistemas de cierre de emergencia capaces de bloquear sectores enteros en cuestión de segundos. Si se detecta cualquier incidente grave, las puertas pueden cerrarse automáticamente, limitando de inmediato cualquier movimiento dentro de las instalaciones. El perímetro exterior tampoco deja margen para errores. Cercas reforzadas, sensores, sistemas de detección y patrullas armadas rodean constantemente el complejo. A esto se suman las torres de vigilancia estratégicamente distribuidas alrededor de la prisión, desde las que se supervisa cualquier actividad sospechosa. Cuando se observa todo el sistema en conjunto, resulta fácil entender por qué nadie ha conseguido escapar de ADX Florence. No se trata de una sola barrera de seguridad, sino de decenas de capas diseñadas para funcionar al mismo tiempo. Y aún así, por increíble que parezca, lo más duro de esta prisión no son sus puertas de acero ni sus sistemas de vigilancia. Lo más duro es el efecto psicológico que puede tener sobre quienes pasan años, e incluso décadas, viviendo completamente aislados del resto del mundo. Aunque las estrictas medidas de seguridad son lo que más llama la atención de ADX Florence, existe otro aspecto mucho más inquietante: el impacto psicológico que puede tener sobre los reclusos. La prisión está dividida en varias unidades con distintos niveles de seguridad. Algunas albergan a presos considerados extremadamente peligrosos, mientras que otras están reservadas para aquellos que han demostrado buen comportamiento durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, incluso en las áreas menos restrictivas, las condiciones siguen siendo mucho más duras que en la mayoría de las cárceles convencionales. El Chapo se encuentra en una de las unidades más vigiladas de toda la prisión. Según han denunciado sus abogados en varias ocasiones, permanece bajo supervisión constante y las condiciones de aislamiento afectan seriamente su calidad de vida. Su familia también ha pedido públicamente que se respeten sus derechos y que se mejoren algunas de las condiciones en las que cumple condena. Pero aunque el Chapo sea uno de los presos más famosos del complejo, está lejos de ser el más peligroso. ADX Florence alberga a terroristas internacionales, líderes de organizaciones extremistas, asesinos múltiples y criminales que las autoridades consideran una amenaza incluso estando encarcelados. Algunos de ellos cumplen condenas tan severas que probablemente jamás volverán a tener contacto normal con la sociedad.
Precisamente por ello, la prisión ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo de los años. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, abogados y expertos en salud mental han denunciado repetidamente los efectos que puede provocar el aislamiento prolongado. Diversos estudios sugieren que pasar años en condiciones de confinamiento extremo puede generar ansiedad, depresión, paranoia e incluso trastornos psicológicos graves. La polémica aumentó aún más después de que varios reclusos se suicidaran dentro de las instalaciones. Estos casos reabrieron el debate sobre si un aislamiento tan severo puede considerarse un castigo excesivo, incluso para personas condenadas por crímenes extremadamente graves. En 2012, varios presos presentaron una demanda colectiva contra la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. En ella, denunciaban supuestos abusos y una atención insuficiente para internos con enfermedades mentales. El caso atrajo la atención internacional y volvió a poner el foco sobre las condiciones de vida dentro de ADX Florence. Las críticas han llegado incluso a influir en procesos judiciales internacionales. Algunos tribunales extranjeros han mostrado preocupación por la posibilidad de que ciertos acusados terminen recluidos en condiciones similares a las de esta prisión, especialmente cuando existen riesgos relacionados con la salud mental o el confinamiento prolongado. Y es precisamente aquí donde surge una pregunta incómoda. ¿Debegados hasta qué punto llegar el castigo? Para algunos, criminales como el Chapo merecen exactamente las condiciones que existen en ADX Florence. Después de todo, hablamos de personas responsables de enormes cantidades de violencia, sufrimiento y muerte. Pero otros sostienen que incluso los peores criminales siguen siendo seres humanos y que ningún sistema penitenciario debería provocar un deterioro psicológico extremo. Es un debate complejo, sin respuestas fáciles y con argumentos sólidos en ambos lados. Y mientras esa discusión continúa, Joaquín El Chapo Guzmán sigue cumpliendo su condena dentro de una de las prisiones más seguras y aisladas del planeta. Una prisión diseñada para lograr algo que ninguna otra había conseguido antes: asegurarse de que jamás vuelva a escapar.